maravillas, que venías de Dios, que existías, que tu nombre es amor. Se habló de tus maravillas, que venías de Dios, que existías, que tu nombre es Jesús. Ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido, vive en mí. Ahora reconozco, me alejé de ti, te lo pido, vive en mí. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Se habló de tu reino eterno, de tu inmenso poder, que solo querías salvar nuestro ser. Ahora te conozco, has despertado en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, has despertado en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Que regresaría con inmenso poder, nos recogería para estar con Él. Se habló que regresaría con inmenso poder,
nos recogerías para estar con Él. Ahora te conozco, me enamoré de ti, para mi Cristo voy a vivir. Ahora te conozco, me enamoré de ti, para mi Cristo voy a vivir. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Ahora te conozco, despertaste en mí lo que nunca conocí. Ahora te conozco, tú eres Jesús, te lo pido, vive en mí. Bienvenidos un día más. Qué privilegio tan grande, tan hermoso y maravilloso poder estar aquí delante de ustedes. Un domingo más que el Señor trae palabra de bendición. Un domingo más que el Señor trae palabra de liberación. Y esta hermosa alabanza que hemos escuchado anteriormente, el Señor ha derramado su gloria, su poder. Hemos visto grandes milagros, prodigios y maravillas. Día a día, toda esta situación que hemos venido viviendo, de verdad que vemos la mano poderosa del Señor sobre cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros queremos impartirle, compartirle a cada uno de ustedes. Bueno, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes los avisos de la semana. Y así como les decía, domingo a domingo, 12 del día, cada domingo, para que usted pueda ver la prédica. Tú puedes conectarte a través de Facebook, Iglesia de Cristo Vida Nueva, Ebenezer, Estocolmo. Es un privilegio de verdad que hermoso. No saben la emoción tan grande que siento el poder compartirles a ustedes esto, porque de verdad que el enemigo se levanta. Él se levanta de muchas formas, pero vemos la mano del Señor. Él cierra una puerta, pero el Señor abre 7 diferentes. Y Él viene por un camino a estorbarnos, pero Él huirá por 7 diferentes. Esa es la grande y maravillosa palabra del Señor, lo que Él nos enseña. Y tenemos que creerle a Él. Señor, aumentanos la fe, porque de verdad que lo necesitamos. Que no caigamos en temores, que no caigamos en miedo. No, sino que siempre estemos firmes, cimentados en la santa y bendita palabra del Señor. Los días martes a las 18:30 nos estamos conectando un grupo de personas a través de la aplicación Zoom y estamos viendo la mano poderosa del Señor. El Señor ha levantado enfermos de hospitales, de sus casas, los ha levantado, ha puesto su mano poderosa y ha dado sanidades. Hemos visto milagros, prodigios, sanidades, que de verdad muchas veces hay que verlo para poderlo creer. Y yo lo digo con autoridad, yo lo digo, que hemos visto la mano del Señor.
Los días viernes a través de estos medios de comunicación, también a través de Facebook, Iglesia de Cristo Vida Nueva, a través del WhatsApp, también puedes conectarte. Hay un programa maravilloso que se está transmitiendo, Volviendo a las Raíces. Un programa para poder entender y comprender lo que el Señor realmente nos quiere decir a través de su santa y bendita palabra. Es un privilegio grande, hermoso, maravilloso el poder entregar lo que hemos recibido por gracia, poder darlo a través de estos medios de comunicación para que cada uno de ustedes, que son el pueblo, que son la iglesia que está diseminada por todo el mundo, puedan comprender lo que dice realmente la palabra del Señor. Y bueno, solamente quería agradecerle también de una forma muy especial a cada uno de ustedes, hermanos, eso que el Señor ha colocado en cada uno de ustedes, la fidelidad, el amor, porque aunque no nos hemos estado reuniendo físicamente, sino a través de los medios de comunicación, ustedes han sido fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Y eso el Señor lo ve y a Él le agrada. ¿Por qué? Porque le creemos es a Él. Y la iglesia es del Señor. La iglesia no es de ninguna persona, la iglesia es del Señor. ¿Y para qué está la iglesia? La iglesia está para que hay un siervo y hay un santo en la iglesia para poder entregar la palabra que se ha recibido, para que llegue esa palabra a cada uno de nosotros y nos dé libertad, nos dé sanidad, nos dé restauración. Qué bonito, qué bonito. Hermanos, de verdad, vuelvo y les digo, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique de una forma sobrenatural por esa fidelidad que Él ha colocado en cada uno de ustedes. Tengo la bendición de orar por diezmos y ofrendas y bueno, aquí estamos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, con corazón contrito y humillado, pidiéndote, Padre Santo, tu santa y bendita bendición para tu pueblo, Señor, para que seas tú derramando de tu santo y bendito Espíritu, Señor, dándole a conocer, Padre Santo, que tú eres ese Dios vivo, papito amado, que tú te glorificas, Señor Padre Santo, y que podemos entender y comprender, Padre bendito, lo que dice tu palabra, que es mejor dar que recibir, Padre Santo. Tú colocas el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos, Señor mío. Bendícelos de una forma sobrenatural. Multiplícales, Padre Santo, al 100 por 1. Que su alimento nunca falte en sus hogares, pero sobre todo que no falte tu santa y bendita palabra, que es el alimento más importante que nosotros siempre debemos necesitar y buscar, Señor mío. Por favor, Padre Santo, tú, Señor, das sanidad, das liberación, das restauración. Tú los bendices de una forma sobrenatural, Padre Santo, porque es tu pueblo que te ha creído a ti, mi Rey amado. Te doy gracias por cada uno de ellos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de tu santo y bendito Espíritu. Te damos gracias, Padre, y quedamos bajo tu santa y bendita dirección y protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente delante de ustedes. Qué precioso poder saber de que cada domingo estamos transmitiendo de una manera u otra para poder llegar ahí donde están sus hogares. Les bendigo desde ya a todos aquellos que nos están viendo de otras partes, sea en Chile, sea en Estados Unidos, en Canadá, en diferentes partes que nos pueden estar viendo, y por supuesto los hermanos aquí en Suecia, los amigos también que pueden estarnos viendo. Que el Señor me los bendiga en este día en gran manera. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermano, a ir a la palabra del Señor. Como es de costumbre de cada domingo, estamos viendo un tema que le titulamos los 144,000. Y vimos también, hermanos, y hemos explicado que en la Biblia, en el capítulo 14, habla de estos 144,000. Pero también hay otros 144,000 en el capítulo 7. Entonces hay que hacer una diferencia entre el uno y el otro. Ahora, para solamente hacerle un repaso y para aquellos que no me han oído antes, es importante que le hagan un repaso así rapidito, para que podamos avanzar en esta materia.
Vimos que los 144.000 del capítulo 7 son 12.000 de cada tribu, son gente israelita, judíos, porque así lo dice la Biblia. 12.000 de cada tribu son 144.000 personas, judíos, israelitas, que son los encargados de abrirle los ojos a su pueblo Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Pero después lo que realmente estamos viendo en el día de hoy son los 144.000 del capítulo 14, que muchos piensan que son los mismos, pero no son los mismos. Porque los del capítulo 7 son judíos, pero los del capítulo 14 no dice que son judíos, sino dice que son tomados de todas las naciones de la tierra. Aleluya. Entonces ya ahí vemos una gran diferencia. ¿Y qué significa esto realmente? Los del capítulo 7, que eran judíos, es un número literal, porque dice 12.000 de cada tribu. Ahí ya no hay vuelta que darle. Pero los 144.000 del capítulo 14 no es un número literal, porque realmente, hermano, en geometría bíblica esto significa un gobierno perfecto, un gobierno gubernamental. Aleluya. Entonces vemos de que lo que quiere decir la palabra, que estos que representan este número, que representan este gobierno perfecto, estos han sido guiados y se han dejado guiar, y la perfección del Señor ha llegado a sus vidas y guiarlos de una manera perfecta. Entonces después nosotros vimos ahí en la Biblia, ¿dónde está eso? Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5, que es esta nuestra base, y también sería bueno que la leyéramos en el día de hoy. Y dice así: miré, y aquí que el Cordero estaba de pies sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de los arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado engaño. Están sin manchas. Amén. De todo este texto que leímos, de estos 144.000 del capítulo 14, lo que hemos podido comprender y lo que ya he explicado antes, de que estos son los que son rescatados de la tierra, son los arrebatados. Es la novia de Cristo, es la esposa de él. Es cuando Cristo viene a arrebatar a su primicia, a su esposa. Aleluya. Entonces vemos de que ellos tienen características que nosotros tenemos que ver muy bien en el día de hoy para preguntarnos si estas características que están estipuladas en la palabra la tenemos también nosotros. Porque de esa manera tú y yo vamos a saber si estamos preparados para ser novia y para ser rescatados y ser arrebatados por Dios en la venida de Cristo. 7 características, se las pongo ahí también y se las recuerdo. La primera dice que fueron rescatados de la tierra. La segunda dice que tienen un sello en la frente, que no se han contaminado con mujeres, son castos, que no se desprenden del Cordero, número 4. Número 5, son primicias para Dios. Número 6, están sin manchas. Y número 7, en su boca no fue hallado engaño. Aleluya. Entonces ya hemos visto 3. En cada domingo vemos una y ya hemos visto 3. Les recuerdo rápidamente también. La primera dice que
fueron rescatados de la tierra. Y esto quiere decir, hermano, de que estos arrebatados entendían desde el principio que nosotros solamente somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, que esta tierra no nos pertenece, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Se dice que somos nosotros de Sión, de la Nueva Jerusalén, o moradoras de Sión, decía el canto, ¿no? Entonces somos de esa Sión, de la Nueva Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que despegarnos un poquito de esta tierra, hermano. Y dice también, hermano, hicimos sencillamente como un recuento de todo esto de los moradores de la tierra y dijimos lo siguiente. Dijimos de que si tú y yo queremos ser personas que puedan llegar al cielo celestiales, primeramente tenemos que ser seres espirituales. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Amén. Espirituales aquí en la tierra. Pero para poder ser espirituales aquí en esta tierra, tenemos que hacer morir las cosas terrenales. Aleluya. Acuérdese de la escalera terrenal, espiritual, celestial. Si queremos llegamos al cielo, tenemos que ser primeramente espirituales. Si queremos ser espirituales, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Así que esto es muy importante. Esto es lo que ellos comprendieron, estos arrebatados comprendieron cuando se le dice que fueron rescatados de la tierra. Después vimos número 2, dice que tenían un sello en la frente. Y aquí vimos un capítulo ahí en Ezequiel, donde decía de que fueron también sellados en la frente, y la palabra señal en Ezequiel se traduce en nuestras Biblias como señal, pero en el original es una letra hebrea que es la última letra hebrea del alefato hebreo, que es Tau. Y Tau, hermano, es como estar diciendo, esto ya es un producto terminado. Yo le marco con la Tau, lo sello con la Tau, porque es un producto terminado. Entonces, qué bonito es de que el Señor nos selle, hermano, porque vemos de que los sellados siempre fueron rescatados de los juicios de Dios. Y hoy día nosotros, hermano, necesitamos ser sellados por Él para ser rescatados de lo que es la gran tribulación. Amén. Y pusimos un texto para ver de qué se trataba este sello, porque cuando alguien te sella es porque eres reconocido por esa persona. Y pusimos segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 18 y 19, que dice así, se los recuerdo. Dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Trastornan la fe de algunos. Pero aquí quiero que lo que usted vea. Pero el fundamento de Dios está firme. Mire, el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es este fundamento? Teniendo este sello. Mire, ¿cuál es el sello de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces vemos de que el sello de Dios hace que Dios te reconozca quién eres tú y que seas parte de los arrebatados. Pero también nos da una advertencia que dice que tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted es cristiano, usted dice, habla de Cristo. Usted dice en el nombre de Cristo, estoy sano en el nombre de Cristo. Bueno, usted está invocando el nombre de Cristo y la advertencia es sacar, separar y apartarnos de todo tipo de iniquidad. Iniquidad es maldad. Amén. Bueno, de eso tendríamos que hablar también porque hay diferentes tipos de iniquidades, maldades. Pero ese es otro tema. Aleluya. El domingo pasado estuvimos viendo de aquellos que dice la palabra que no se han contaminado con mujeres y son castos. Y esto lo explicamos, hermano, de que no se trata de que su esposa
le va a contaminar. No se trata nada de eso. Nosotros tenemos que ir a la palabra y comprender realmente qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahí. Y vimos que la palabra sencillamente contaminar es la palabra muluno, que significa ensuciar o manchar, son manchas. Entonces, no, les recordará que la palabra nos dice ahí en Efesios 2:7 de que Jesús quiere presentar una iglesia sin manchas ni arrugas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que quiere presentar una iglesia sin contaminación. Manchas es contaminación. Entonces quiere nos presentar una iglesia sin contaminación y sin arrugas. Aleluya. En 2 Corintios 7:1, solamente para que recordarles, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces aquí dice de que hay una contaminación y que tenemos que sacudirnos, tenemos que limpiarnos de toda contaminación que venga de carne, incluso de espíritu. Cuando dice la palabra carne, es la palabra sarx, que quiere decir cuerpo y alma. Entonces lo que nos está diciendo que la contaminación puede estar tanto en el cuerpo como en el alma, pero también puede llegar incluso a nuestro espíritu. Y dice la palabra que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Estos hombres, dice, que no se mezclaron con mujeres, son castos. Casto significa que son santos, que son vírgenes, que son puros. Entonces ellos tuvieron una conciencia de qué cosas les podía contaminar. Y toda esa conciencia que les podía contaminar, ellos se apartaron de eso, de esa iniquidad, como le decía al delante, de esa maldad, de esa contaminación. ¿Okay? Entonces vimos, hermanos, que, por ejemplo, la esclavitud de Egipto físicamente ya no está, pero espiritualmente sí está, porque la esclavitud esclaviza los corazones de la gente que no conoce a Dios. Los esclaviza al mundo, los esclaviza a las pasiones del mundo, a lo que el mundo te puede ofrecer. Pero también la palabra dice que el pueblo de Israel fue cautivo. Y a pesar de que Babilonia en sí físicamente no existe ya, espiritualmente sí lo hace, porque Babilonia cautiva a muchos creyentes, pues de esa forma los contamina. Y estuvimos viendo que la contaminación tiene que ver mucho con Babilonia, porque la palabra Babilonia, hermano, aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece como Babilonia, la parte física, cuando estaba el reinado de Babilonia. Pero cuando aparece Babilonia en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, aparece como un espíritu ancestral, como un espíritu, hermano, que tiene una identidad, un tipo espíritu de anticristo que cautiva y contamina principalmente al creyente. Entonces es muy importante, hermano, de que tú tengas cuidado con la contaminación, porque la palabra nos insta a no mezclarnos con Babilonia, a no mezclarnos con esa mujer, dice. Dice que estos no se mezclaron con mujeres, pero hay una mujer principal que contamina al creyente. Y eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 17, versículos 3 al 5, y les quiero repetir esto. Y dice así: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre, o sea, la mujer, de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y aquí vimos la mujer principal,
La ramera principal, porque ramera significa realmente prostituta, es que no, le hace al creyente prostituirse con lo inmundo, le hace contaminarse de una manera muy sutil y que esa contaminación te lleve poco a poco a lo que es la cautividad. Entonces aquí vemos que esta es la madre de esto y que después más adelante vamos a estar viendo porque esta tiene hijas que contaminan también al creyente. Ahora, ¿qué es lo que realmente tiene Babilonia que contamina? ¿Qué es lo que manda? Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 al 3. Y dice así, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces vemos de que, ¿cuál es la forma de que Babilonia contamina al creyente? Mire lo que dice. ¿Por qué y de qué forma? Porque tiene demonios, porque tiene espíritus inmundos, porque tiene ángeles caídos, y estas tres huestes que están, dice, en la esfera celeste, están siempre trabajando para tu contaminación. ¿Por qué te quiere contaminar? Porque dice que estos arrebatados no se mezclaron con estas mujeres. Entonces, si tú te mezclas con la contaminación, te sacan. Es como sacarte de la lista de los arrebatados. Entonces, tú tienes que tener un cuidado como creyente para que tú te des cuenta de que en la vida, en el mundo que vivimos, hay partes de contaminación, hay sencillamente grupos de contaminación, hermano, de que tú y yo tenemos que tener cuidado, y de eso ya vamos a estar hablando más adelante. Lo importante es de que tú entiendas en el día de hoy que hay contaminación, y que la contaminación quiere sencillamente de que tú te ensucies y de que traigas manchas en tu vestido, y de esa manera no ser parte de los arrebatados. Así que lo reprendemos en el nombre del Señor. Amén. Lo anulamos en el nombre del Señor. Ahora, hay un diseño de Babilonia que quiero también, que lo vi el domingo pasado en el día de Santa Cena. Y quiero decirlo también para recordarlo, porque esto es muy, muy importante. Apocalipsis 19 del 7 a 8. Aquí está hablando de la novia del Cordero y dice así, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cómo? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Amén. Mire lo que dice, ¿cómo estaba vestida esta novia? Aleluya, dice, de lino fino, blanco y resplandeciente. Pero ahora yo le quiero mostrar cómo está vestida Babilonia, esta que contamina. Y mire lo que dice, Apocalipsis 18, 16, dice así, diciendo, hay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, púrpura y escarlata. Está adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Miren, quiero que usted vea una similitud, porque la novia de Cristo está vestida de lino fino, pero Babilonia dice que también está vestida de lino fino. ¿Cómo puede ser? Y la respuesta es muy fácil, hermano, porque la palabra del Señor nos dice que el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, se viste de ángel de luz. Entonces tú hoy día, en el día de hoy, tienes que empezar a diferenciar entre lo que es la luz verdadera y la luz falsa.
Se parecen, son muy iguales, pero su fin son cosas diferentes. Porque era de lino fino, la novia blanca y resplandeciente, y el otro era, Babilonia es de lino fino, pero también era de púrpura y escarlata. Los fines son diferentes, pero el principio de las cosas son iguales. Entonces, tú tienes que estar tan conectado con el Espíritu Santo para poder diferenciar lo que es la luz de Dios y la luz de las tinieblas. Amén. Porque por eso le decía que Él se viste como ángel de luz, pero no es ángel de luz. Él se viste para engañarte de una forma que es atrayente, porque dice que es adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Todo es atraer la vista, atraer puede ser atraer incluso tu forma de creer. Porque muchos cristianos, hermanos o creyentes, puede ser de que anden buscando iglesias que les convenga a sus gustos, pero no al gusto de Dios. Entonces, mire el cuidado que tenemos que tener. Satanás te presenta como lino fino. Y entonces dice, está bonito, pero su fin puede ser diferente. Tú tienes que hacer la diferencia. Amén. Gloria a Dios. Mire, entonces ya hemos visto 3 características. Y podemos decir, ahí yo les puse que todo esto está visto desde el punto de vista de Dios. Primeramente dice que fueron rescatados de la tierra, y esto significa entonces que son conscientes del mundo. Lo segundo dice que tenían un sello en la frente, y esto significa que ellos son conscientes del pecado. Después dice que no se han contaminado con mujeres, y esto significa que ellos son conscientes de la cautividad. Aleluya. ¡Wow, hermano! Conciencia. Santo Dios. Conciencia espiritual. Tú tienes que ser consciente del mundo, conscientes del pecado y conscientes de lo que te puede contaminar. Mire, estas son las 3 características de los arrebatados, pero también hoy día quiero ver una 4ª con ustedes en estos 36 minutos que me quedan. Wow, parece que se me pasó la mano con el repaso, hermano. Pero bueno, mire, dice, no se desprenden del Cordero. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia dice ahí en el texto de Apocalipsis que vimos, dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quieran que va. Mire, dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto es muy importante, porque la palabra seguir, hermano, o que siguen, es la palabra akouloutseo. No sé si estará bien pronunciada, no soy griego, hermano, pero algo así. Esta palabra, hermano, quiere decir realmente partícula de unión, y que viene de otra palabra que es muy parecida, keloupsos, que significa carretera o camino. Es estar en el mismo camino con la persona, es acompañar, es como un discípulo, es llegar. Amén. Miren lo que significa esto. Seguir no es solamente que usted siga como alguien, y que lo siga y de repente ande por detrás y que no tenga opinión. No, no, hermano. Seguir aquí implica algo mucho mayor. Implica algo mucho mayor, porque es una unión. Seguir no es que usted sigue a alguien, sino que usted está unido a la persona. Es por eso que lo sigue. Amén. Mire, les doy un ejemplo. En Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado el Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué es lo que eran? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto es importante, hermano, porque ¿qué habrán oído de Jesús? Que el Señor le dice: ya dejen las redes y síganme. Y acuérdense que esa palabra seguir es acompañe, háganse uno conmigo.
Y ustedes ya no van a ser pescadores, ¿no?, de peces, sino van a ser pescadores de hombres. Aleluya. Fíjense que ellos dejaron las redes y se fueron con Jesús, dejaron la fuente de trabajo, dejaron sus ingresos, dejaron lo que ellos tenían para comer y alimentar a su familia, porque Pedro tenía familia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que comprender que cómo el Señor les dijo lo que le siguieran, qué es lo que ellos vieron en Jesús, que lo siguieron inmediatamente. Entonces, el seguir no es solamente que uno siga a una persona así por detrás, como uno piensa, te voy a seguir. Sí, yo te sigo. Cuando uno le dice, mira, yo te sigo en auto y uno anda detrás del otro auto siguiéndolo. No es ese seguir. Seguir es como trazar el mismo camino con Jesús. Es caminar el mismo camino del Señor. Entonces, cuando tú sigues de esa manera, donde va Jesús, vas tú. Si Jesús va a la derecha, tú vas a la derecha. Si Jesús se vuelve a la izquierda, tú te vas a la izquierda. Si Jesús va recto, ahí vas tú recto. Aleluya. Entonces, seguir es una manera diferente, hermano. Entonces, ¿qué es entonces seguir al Señor? ¿Qué es lo que implica seguir al Cordero, hermano? Mire, vamos a explicar esta importancia de seguir a Jesús. En Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, mire lo que dice la palabra. Póngame atención. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, el mismo que había dejado las redes, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí, hermano, de aquí vamos a sacar enseñanzas de cómo seguir al Señor. Porque aquí había un problema, hermano, que los discípulos de Jesús eran gente creyente, dejaron todo por seguir al Señor, y muchos lo seguían. Incluso decía de que, ¿qué es lo que dice la palabra? Decía que discípulos se volvieron atrás. O sea, hermano, el Señor solamente no tenía 12 discípulos. El Señor tenía muchos discípulos, pero muchos de ellos se volvieron atrás. Y fue en el momento, hermano, cuando Jesús dijo, si usted ve los versículos anteriores, que Él ya no iba a dar pan, ya no iba a dar pescado, sino sencillamente el que quisiera vida tenía que comer de Él y beber de Él, hablando, no, de su sangre y de su cuerpo. Aleluya. Entonces ellos malinterpretaron esto y ellos dijeron, esta palabra es muy dura, porque se iba en contra de las reglas del judaísmo. Entonces dice que muchos se apartaron de él porque no comprendieron la palabra, no entendieron la palabra. Y es por eso que la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Entonces, aquí yo quiero que usted haga una diferencia. Una cosa es creer que Jesús, una cosa es creer en Jesús, hermano, pero otra cosa muy diferente es seguirlo donde quiera que Él vaya. Porque aquí la palabra me dice que los arrebatados, estos 144,000, seguían al Cordero donde quiera que Él vaya. Entonces el Señor le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Porque vio que muchos discípulos que lo seguían a Jesús se fueron. Mire, yo pienso de que ellos siguieron creyendo, pero cada uno creyó y siguió a Jesús como quisieron. Más yo les puedo decir que el camino ya está trazado. El camino del Señor es uno, hermano. Y donde quiera que Él esté, ahí tenemos que estar también nosotros. Aleluya. Porque esos son los arrebatados de Dios. Entonces, una de las características de los 144,000 hermanos de los arrebatados es que ellos seguían a Jesús por donde quiera que Él va. Por donde quiera que Él va. ¿Y qué les quiero decir? Que creer en Jesús
Amén. Está muy bien que usted crea en Jesús y que yo crea. Eso está muy bien, creer en Jesús. Eres salvo, gloria a Dios. Has recibido al Señor como tu Salvador, gloria a Dios. Pero querer seguir a Jesús donde quiera que Él vaya, y esa es otra cosa. Aleluya. Tú tienes que aprender a seguir a Jesús. Porque creer es una cosa, pero seguir a Jesús es otra cosa. Es por eso que muchos se apartaron y el Señor les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Entonces, como punto 1, hermano, es aprender a seguir a Jesús. Ahora, como punto 2, en el texto que leímos, como les decía, hay muchos discípulos que se estaban yendo, pero Jesús se vuelve a sus discípulos y le pregunta, ¿y ustedes qué? ¿También quieren irse? ¿También quieren abandonar este camino? ¿También quieren abandonar el seguirme? Entonces Pedro le dijo, no, Señor, no lo abandono. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Tú tienes palabras de vida eterna. Miren lo que le dijo, ¿no? Y por supuesto que fue una revelación, porque el Señor le dijo, bueno, esto no se te reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación lo que Él le dijo. Entonces, como punto 2, hermano, para seguir a Jesús, para seguir sus pisadas, para seguirlo donde quiera que vaya, no te basta solamente con creer, tú tienes que tener revelación de Dios. Wow, hermano, revelación de Dios. Entonces, unos dejaban de seguirlo, pero otros lo seguían, no porque era una costumbre, sino porque la palabra que él decía era revelada en los corazones de ellos, y esa palabra es la que cambia, es la que transforma, es la que llena, es la que endereza tu camino, es la que te hace seguir con un camino recto delante del Señor. Entonces tú y yo necesitamos revelación para poder seguir al Señor donde quiera que va. Porque si no tenemos esa revelación, nos podemos, hermano, ir a cualquier parte, podemos empezar a creer cualquier cosa, como aquellos que se fueron y se empezaron a ir y eran discípulos del Señor. Se empezaron a ir ya seguramente, como le decía, siguieron creyendo, pero cada uno creía a su forma. Y de eso no se trata, hermano. No solamente se trata de creer, sino se trata de seguirlo. ¿Y cómo se sigue? Con revelación de Dios. Por eso yo pido en el nombre de Cristo Jesús hoy que esta palabra que yo te estoy impartiendo sea revelada en tus corazones, sea revelada en tu corazón, que el Espíritu Santo de Dios te revele esta palabra. Esa es mi oración. Aleluya. Dice que él tenía palabras de vida eterna. Aleluya. Fíjese de que, ¿por qué es tan importante? Porque cuando dice palabras de vida eterna, en la Biblia, cuando habla de palabra, de la palabra, habla de dos. Una es logos y la otra es rema. Logos es la palabra escrita, pero rema es la palabra revelada. Y cuando él dice, tú tienes palabras de vida eterna, le estaba diciendo, tú tienes rema de vida eterna para mí. Aleluya. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, tú tienes la palabra revelada a mi corazón. Por eso yo te sigo donde quiera que vayas. Aleluya. Ay, hermano, cuando se hace eso, cuando la palabra es revelada a ti, tú ya no sigues a Jesús porque es una religión. Tú no sigues, ay, voy a ir el día domingo, sí, yo necesito ir el día domingo a la iglesia. Pero tú no vas a ir a la iglesia por ir. No, tú vas a ir a la iglesia porque quieres que la palabra del Señor sea revelada en tu vida y esta cambie tu curso, esta cambie tu caminar, cambie tu forma de pensar, cambie tu forma de conducir. La palabra revelada, la palabra rema, aleluya. Entonces, si quieres seguir a Jesús, no dudes que la palabra de Dios es la que te va a ser revelada. Entonces, Jesús se le sigue no por religión, hermano,
sino por revelación en el corazón, ahí en el ser humano. Ahora, miren lo que dice en Hebreos capítulo 15, versículo 15 al 16. Dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Miren lo que dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mire, aquí hay algo muy importante, porque yo le decía que la palabra es revelada. ¿Dónde? En el corazón. Es por eso que dice en Hebreo que Él hará un nuevo pacto. ¿Y cómo? ¿De qué se trata el pacto? El nuevo pacto de Dios es de que Él dice, va a escribir sus leyes. ¿Dónde? En tu corazón. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabe lo que él tenía adentro? Que lo que Jesús decía, esa palabra se empezó a atesorar, se empezó a escribir como ley en el corazón de él. Y entonces le dijo, no, yo no me voy a ninguna parte. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes esa rema, tú tienes esa revelación que yo necesito para cambiar mi vida. Entonces dice aquí la palabra que el nuevo pacto se trata de que Él pone sus leyes en nuestro corazón. Aleluya. Qué lindo. Esta es la diferencia, hermano, entre religión y palabras de vida. La religión solamente son palabrerías que va a llegar un día solamente a tu mente, pero no va a ser revelada a tu corazón. Pero el cambio, lo que el Señor quiere es de que tú no comas religión, tú comas palabras de vida eterna. Aleluya. Palabras de vida eterna. Revelación de vida eterna que cambie, transforme y llene y pueda tu camino enderezar. Aleluya. A través de esa revelación, de este rema de Dios. Entonces ya tenemos dos cosas. Mire, no se trata solamente de creer, sino seguirlo. Número uno. Y número dos, a Jesús se le sigue no por religión, sino por revelación. Entonces, para poder seguir a Jesús donde quiera que va, hay que tener revelación. Aleluya. Ahora, veamos lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículos 25-26. Mire lo que dice acá. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole les trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aleluya. Paremos ahí. Mire, a ver. Aquí hay algo importante, hermano, porque dice aquí la palabra que la primera vez que se le llamó a los seguidores del Señor cristiano fue aquí en Antioquía. Fue la primera vez que se oyó la palabra cristianos. ¿Usted ha oído esa palabra? Porque usted le dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Claro, yo soy cristiano. Todos son cristianos, hermano. Pero yo quiero hacerle la diferencia entre creyente a cristiano. Porque no todo creyente se le podemos decir cristiano. ¡Wow, hermano! No me crucifique. Óigame primero. Óigame primero. Mire. Porque aquí dice acá, ¿a quiénes se les dijo cristianos? ¿Qué dije qué? Dice que hablando de Bernabé de Tarso y de Saulo, que eran discípulos del Señor, se congregaron allí todo un año en la iglesia. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿A quiénes se les llamó cristianos? A los discípulos. Entonces, un cristiano es alguien que está discipulado. Yo me pregunto, ¿estás tú discipulado? ¿Tienes enseñanza del Señor? Porque según la Biblia, te puedo llamar cristiano si eres un discípulo del Señor. Si no estás siendo discipulado, te puedo decir solamente creyente, pero no cristiano. Porque cristiano, hermano, ¿sabe lo que significa? El cristiano viene de una palabra griega que quiere decir seguir
a Cristo. Aleluya. Seguidor de Cristo. Entonces, ¿cuál era la característica? Seguir a Cristo donde quiera que va. Para seguir a Cristo tiene que ser cristiano. Para ser cristiano tiene que ser discípulo. Para ser discípulo te tienes que dejar discipular. ¡Wow, hermano! Qué increíble es la palabra del Señor. Entonces te hago la pregunta, ¿eres cristiano? Entonces quiere decir que eres un discípulo. Sí, soy discípulo. ¿Has sido discipulado? A veces puede ser, a lo mejor, tal vez, quién sabe, como capulina, hermano. No, hermano, tenemos que dejarnos ser enseñados por Dios. Enseñados por Él. Por eso Dios puso, ¿no?, apóstoles, puso pastores, puso profetas, puso evangelistas, puso maestros, hermano, puso los 5 en la mano de Dios, los 5 ministerios, dice, para perfeccionar a sus santos. Entonces, ser discípulo, hermano, es importante. ¿Se acuerda del texto de Hebreos que leímos antes? Dice, pondré mis leyes en sus corazones. Eso es revelación. Ustedes eso ya lo saben. Pondré mi ley en su corazón. Eso es revelación, entendimiento. Pero después dice que en sus mentes la escribiré. Eso ya no habla de revelación, sino eso habla ya de conocimiento. Entonces en ese texto teníamos 2 cosas. Pondré mi ley en su corazón, revelación. La escribiré en su mente, conocimiento, discipulado. Y aquí nos cae una responsabilidad a nosotros que nos decimos ser cristianos, inmensa, hermano. Porque si vamos a la palabra de Dios que le mostré el delante, solamente se le llamaba cristiano a los discípulos. Y para eso necesitamos ser enseñados, discipulados. El cristiano tiene que ser responsable, hermano, para llegar a ser un discípulo. Y el discípulo, el seguidor de Cristo, necesita el conocimiento, hermano, para que ese conocimiento venga a través del Espíritu Santo y ese conocimiento se revele y se escriba ahí en el corazón. No quede solamente en la mente, sino que se revele en el corazón, se haga rema en ti, que la palabra de Dios se haga rema en ti. Pero si no tienes conocimiento, si no tienes palabra del Señor, ¿cómo se va a hacer rema? ¿Qué es lo que se va a hacer rema? Mire, ¿se acuerda de las 2 palabras? Logos y rema. Logos es la palabra escrita, es lo que estudias, es lo que te enseñan. Eso llega a tu mente, dice que Dios la escribe en tu mente, pero el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace con esa palabra? Ya sabida, se baja al corazón, las pone en el corazón y ya ese logo se te transforma en rema. Se te transforma en una revelación. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa se te va a transformar en revelación si no estudias la palabra? No, hermano, yo estudié el libro de todo. No, me refiero a la Biblia. No, hermano, yo oigo al hermano aquí, oigo al hermano allá. No se trata solamente de oír a los hermanos, se trata de que tú, donde quiera que estés yendo en tu iglesia, tienes que dejarte discipular. Tienes que dejarte discipular. Tiene que haber alguien que te esté enseñando, que te esté guiando, que la palabra del Señor te la esté enseñando para que ese logo te transforme en un rema para ti. Ahora, hermanos queridos, Dios nos dio un alma formada. Cuando nacemos tenemos un alma formada, pero el pecado las deforma. Pero la Escritura, cuando vamos nuevamente al Señor, Él quiere reformar nuestra alma. Y la reforma, hermano, no es política, la reforma es espiritual, aleluya. Y se hace a través de que tú llegues a ser un discípulo del Señor. El Señor estuvo enseñando su palabra por 3 años y medio a sus discípulos. Ellos no solamente lo seguían, no, ¿sabe por qué ellos soltaron las redes y lo seguían? Por lo que Jesús les enseñaba.
por lo que Jesús les decía, por lo que Jesús les iba enseñando de la palabra e iban comprendiendo de qué se trataba realmente el Antiguo Testamento, que es una sombra del nuevo pacto. Aleluya. Santo Dios. Cristo mismo estuvo enseñando. Entonces el Logos, lo que el Señor le enseñó en un momento dado, a Pedro se le transformó en un rema. Gloria a Dios. ¿Y quién hace eso? Solamente el Espíritu Santo. La revelación no la hace el pastor. No nos podemos acudir eso no. Seríamos demasiado jactanciosos. Decir, venga para acá, que aquí está la revelación. No, porque la revelación solamente la da el Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra tú la oyes, cuando llega a tu mente y cuando esta cae a tu corazón, cae como un rema, cae como una revelación a tu vida, entonces la palabra que cae como revelación es la que transforma, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de actuar, cambia tu vida. Cambia tu vida. Entonces ya no eres un religioso, eres un discípulo hecho y derecho, preparado para la venida de Cristo. Gloria a Dios. Mire, entonces ya tenemos 3 cosas. No se trata solamente de creer, sino seguirlo. Punto 1. Punto 2. A Jesús se le sigue no por religión, sino por revelación. Y punto 3. Para seguir a Jesús, el que quiere seguir a Jesús, tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado. Hermanos, por eso nosotros aquí en la iglesia ya empezamos el discipulado. Si tú que me estás oyendo y perteneces a esta iglesia o no estás yendo a ninguna iglesia y quieres ser discipulado, entonces toma contacto con nosotros para poderte discipular y para que esa palabra impartida, ese logos impartido, se te transforme a través del Espíritu Santo en un rema para ti, cambie, llena, transforma tu vida y lo antiguo ya pasó y tengas vida nueva en el Señor. Así que, acuérdese, ya empezamos el discipulado, inscríbase en el nombre del Señor. Entonces, si tú quieres saber cómo seguir a Jesús, tendrás que averiguar entonces cómo es un discípulo. Porque a los cristianos, a los discípulos se les llamó cristianos porque eran discípulos. Entonces la pregunta es, ¿qué es un discípulo? Si tú quieres saber cómo seguir al Señor, tendrías que saber qué es lo que es un discípulo. Bueno, un discípulo tiene muchos ingredientes, hermano. Un discípulo, por ejemplo, tiene que ser humilde. Me quedan 11 minutos, ¿eso es lo que me queda? No me queda nada. Bueno, un discípulo tiene que ser humilde. Un discípulo tiene que entender la autoridad de Dios. Un discípulo tiene que dejarse ser enseñado. Un discípulo tiene que aprender la sujeción. Un discípulo tiene que aprender muchas cosas, pero mire, el primer ingrediente de un discípulo, ¿sabe cuál es? El amor. Si no tienes amor, no hay discípulo en ti. Juan capítulo 13, versículo 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aleluya. Está hablando de discípulo. Se reconoce el discípulo cuando hay amor. Se reconoce al discípulo cuando se aman los unos con los otros. No se pelean, no se andan poniendo el cuchillo ahí por la espalda. No andan diciendo cosas que no son. No, hermano, no están para eso. Un discípulo es que se amen los unos a los otros. Ahora, el amor es importante porque dice que ahí está la fe, la esperanza y el amor, y el más importante es el amor. Dice que el amor es importante porque si no tenemos amor somos como símbolos resonantes que suenan nada más, pero nada más. Entonces el amor, hermano, es muy importante, pero muchos confunden el amor propio con el amor de Dios. Y son dos cosas completamente diferentes. Así que usted no se equivoque.
Porque esa confusión, hermano, que nosotros tenemos en amor, Dios es amor, entonces los ama a todos. Sí, amén, ama a todos, pero cuidado, Dios no va a amar el pecado. Dios ama al pecador arrepentido, pero no va a amar al pecador que no se arrepiente, hermano. Porque siempre el pecador no arrepentido siempre tuvo un juicio delante de Dios. Siempre había un juicio. Entonces tú tienes que tener cuidado en tener una buena comprensión de lo que es el amor de Dios. Por eso es necesario el discipulado, ¿se da cuenta? Por eso es necesario que seas enseñado para que no tengas ideas preconcebidas, equivocadas de lo que es el amor de Dios. Alguien me dijo, pero yo tengo este pecado, pero como el Señor es amor, entonces lo puedo hacer. No, hermano, ¿a dónde dice eso en la palabra? La palabra del amor de Dios dice algo muy diferente. Mire, Primera de Juan capítulo 5, versículos 2 al 3, dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mire lo que dice. O sea, ¿qué es lo que es el amor de Dios? ¿No? ¿Cómo se da a conocer el amor de Dios? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando guardamos su palabra, cuando guardamos sus estatutos. No es que el amor de Dios me ama, no importa lo que yo haga. No, sí importa lo que hagas. Dios no te va a estar amando ahí el pecado si Él fue el que vino y murió por tu pecado. Entonces murió por tu pecado para que salvarte a ti, pero eso no significa y no te da permiso de que tú sigas pecando. No, hermano, porque dice, en esto conocemos a los hijos de Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos, en esto se reconoce el amor de Dios. Dice que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿sabe a quién Dios ama? Al que guarda sus mandamientos, al que se deja discipular, al que se deja enseñar, al que entiende que para seguirlo a Él, lo tenemos que seguir porque sabemos que en Él tenemos la revelación de la palabra en nuestros corazones. O sea, el discípulo primeramente tiene que amar a Dios porque ésta guarda sus mandamientos, guarda su palabra, guarda su actitud, guarda el amor de Dios. Ahora, Juan capítulo 8, versículos 31, 32, estos 6 minutos ya que me queda, voy corriendo así, corriendo. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos que entender que una de las cosas más importantes de un discípulo es permanecer en su palabra. Porque dice, permanecer en su palabra te hace ser un verdadero discípulo. Pero ¿cómo puedes permanecer tú en la palabra si nadie te la enseña? No, yo ahora en mi casa voy a permanecer en la palabra del Señor. Yo la leo, pero la palabra, hermano, no solamente hay que leerla, hay que, dice, escudriñarla, y alguien te la tiene que enseñar. Y ese alguien puede ser un pastor, un apóstol, un evangelista, un profeta, un maestro. Entonces, muy importante, hermano, que tú te dejes enseñar por Dios. Mire, el que permanece en Cristo, entonces, el que permanece en su palabra. Hay muchas permanencias, hermano, para llegar a ser un discípulo. Hay muchas permanencias. Entonces nosotros necesitamos saber de que tenemos que permanecer en Él. Mire, les voy a mostrar ahí las diferentes permanencias, que un día ya se las mostré, pero se las quiero mostrar nuevamente. Ahí le puse 8, pero hay muchas más. Y dice, por ejemplo, que para ser discípulo hay que permanecer en Él. Juan capítulo 15. Hay que permanecer en su palabra.
Isaías 40. Hay que permanecer en su amor, primera de Juan 4. Hay que permanecer en su justicia, segunda de Corintios 9. Hay que permanecer como él anduvo, primera de Juan 2. Hay que permanecer en su luz, primera de Juan 2. Hay que permanecer en su voluntad, primera de Juan 2. Hay que permanecer en su fe, Hechos capítulo 14. Entonces imagínense en que tú tienes que permanecer para poderlo seguir. Si tú quieres seguir a Cristo, donde quiera que Él va, tienes que permanecer en Él, en su palabra, en su amor, en su justicia. Tienes que permanecer como Él anduvo, en su luz, en su voluntad, en su fe. Entonces, cuando alguien dice, yo sigo a Cristo, ¿estás seguro? Yo soy cristiano, ¿estás seguro? Necesita ser enseñado. Para que todas estas permanencias caigan en ti, seas discípulo, seas cristiano, y puedas decir, como los 144,000, que yo sigo a Cristo por donde quiera que Él va. Aleluya. Así que por lo menos en estas cosas tú tienes que ser enseñado y que el Espíritu Santo te revele la enseñanza. Vamos a ir terminando con un versículo, 1 Tesalonicenses 4:15, dice así: por lo cual decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 2 minutitos, 3 minutitos y estamos listos. Mire, quiero que entienda este texto muy bien, porque este texto muchas veces se traduce a nosotros que de la venida de Cristo, nosotros que estemos vivos, que todavía estemos vivos, el Señor nos va a llevar con Él. Pero fíjese que este texto está diciendo algo un poquito más profundo, que si uno entra realmente al original, está diciendo algo mucho más profundo. Porque dice, nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor. Esa palabra, que estemos vivos, nosotros estemos vivos, permanezcamos, si lo analizamos un poquito más, esa palabra estamos vivos, en otras traducciones, en otras Biblias, en otras traducciones, no solamente la Reina Valera del 60, dice nosotros los vivientes. Porque aquí hay algo muy importante, hermano. No está hablando aquí, nosotros que estemos vivos, no está hablando de la vida física. Porque la palabra original es zoe. Si estuviera hablando de la vida física, estaría diciendo bio, que es la vida física. Pero en el original dice la palabra zoe, que significa vida espiritual. ¿Y sabe lo que está diciendo realmente? Nosotros lo que tengamos vida espiritual y permanezcamos hasta la venida del Señor, entonces seremos arrebatados con Él. Entonces no se trata solamente de que tú vivas, no solamente se trata de que tú estés vivo para la venida del Señor, sino se trata de que tú tengas vida espiritual para que cuando Cristo venga. Para tener vida espiritual, tú tienes que seguir a Cristo por donde quiera que Él va. Si tú quieres seguir a Cristo, tienes que permanecer en Él, en todas sus permanencias, palabra, amor, justicia, como Él anduvo en su luz, en su voluntad. Para permanecer en el Señor, tú tienes que ser discípulo para realmente poder ser llamado cristiano. Santo Dios. Entonces, si tú quieres pertenecer a estos 144,000, permanece, sigue a Cristo, sé discípulo, déjate ser enseñado para que realmente puedas decir, yo soy cristiano. Gloria a Dios. Eso es seguir a Cristo. O sea, eso es una parte chiquitita de cómo seguir a Cristo. Se lo he tratado de explicar a grandes rasgos. Pero es muy importante, hermano, porque aquí la palabra me dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que estemos vivos, nosotros que tengamos vida espiritual, eso es lo que está diciendo. Y permanezcamos ¿en qué? En su palabra, ser enseñados en su luz, en su camino, etc. A eso Dios se lo va a arrebatar. No a cualquiera, no a cualquier ser vivo, no a cualquier creyente que esté vivo, no.
aquel que tenga vida espiritual. Wow, hermano. Dura esta palabra, decían algunos, por eso algunos se fueron. Pero usted no se vaya, usted permanezca en el Señor, sea enseñado por Él y va a ver que su vida cambia, es transformada y que la revelación de Dios va a estar sobre su vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta palabra que hoy día usted ha podido escuchar sea revelada a su vida. Señor mío, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias por tu amor, por tu palabra, por tu rema, Señor mío. Que este logos que hoy día ha sido impartido llegue a los corazones a todo oyente como un rema tuyo, como una revelación tuya. Revela esta palabra, escríbela, Señor, no solamente en las mentes, sino revélale, Señor Santo, en los corazones, Señor mío, para que esta transforma, llene, cambie la vida, Señor, de toda persona que pueda estar oyendo esta palabra. Dice que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Por eso te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú canalices, que tú entre a través de este Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, que pueda, Señor, la palabra hacer, Señor, para lo que fue mandada, Señor mío. En este día yo te pido por cada amigo, por cada persona que me pueda estar oyendo. Si tú no conoces a Dios, es tiempo que realmente conozcas a Dios. Es tiempo de recibir al Señor como tu Salvador personal, para que la palabra del Señor sea revelada y tu vida pueda ser cambiada. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, por cada hermano, por cada amigo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga mucho, queridos hermanos. Perdóneme el apuro que me pone nervioso el reloj, que ya me he pasado más de una hora conversando, pero era importante poderle explicar. Seguimos a Cristo. ¿Usted se acuerda de la canción? ¿Seguirte solo a ti, Señor? Bueno, eso es. Seguir al Señor por donde quiera que va. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo.
sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Con tu armadura, Señor, revísteme. Eres mi escudo, Señor, cúbreme. Afila mi espada, pero antes aseguro mi casco. Afila tu espada, ponte la coraza, pero antes asegura tu casco. Afila mi espada, amarro el calzado, pero antes aseguro mi casco. Afila tu espada, adiestra manos para batallar. Adiestra manos para batallar. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara sus dardos, con tu armadura venceré. Si el enemigo me dispara sus dardos, si el enemigo me dispara